Bueno, Karen, inicio la grabación mientras que esperamos que los demás compañeros se conecten. Vamos a empezar y voy a comentarte brevemente qué es lo que tenemos aquí en ese documento que recién les envié y que también forma parte de lo que va a ser el examen parcial. Esta semana que viene, ahora, va a ser la semana de examen. Entonces es importante que incluyan este contenido para no sumar ya más a lo que va a ser el tercer examen parcial, ¿sí? O sea, lo que habíamos visto hasta ahora, a ver ahí, avísame si puedes ver bien la pantalla o si tienes algún inconveniente en verla justamente. Eh, Vamos a rendir el examen parcial, va a ser de la misma manera que habíamos tenido el primer examen, una sección de desarrollo y una sección de preguntas de opción múltiple y de verdadero o falso y una sección seguramente para completar algo de opinión. ¿Está bien? Entonces esa va a ser la estructura igual que en el primer parcial de este segundo parcial. Va a incluir negociaciones internacionales, incluye contratos internacionales, todo lo que desarrollamos, y esta última parte que es también de contratos internacionales y iniciando lo que es compraventa internacional. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí va a ser el segundo examen parcial. Si tienen alguna duda, me van avisando y la resolvemos mientras desarrollamos la clase. Entonces, los demás compañeros también pueden verla. Y si no, si tienen dudas durante la semana, me avisan en el grupo, nuestro grupo de WhatsApp o en el foro de ayuda del curso, sin problema lo vemos. ¿Está bien? Bueno, lo que ven en pantalla es la última sección de los contratos internacionales. Eh, ¿Recuerdan cuando desarrollábamos los tres elementos que conforman los contratos en general? Que son los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales. Cuando hacíamos referencia a los elementos formales, siempre mencionábamos que es libre, que la estructura de los contratos no está sujeta a ninguna disposición específica y demás. Bueno, y esto tiene un basamento y tiene una razón. Esto es porque el derecho internacional permite en ese contexto aplicar la ley en función a los convenios o los tratados internacionales. Miren, aquí les marqué la estructura normativa sobre la cual se desarrollan los contratos internacionales. Estos son principalmente el convenio de Roma 1 y 2, ¿sí? El 1 en el 80 y el 2 en el 2008, la Convención de México y la Convención de Viena, que es específica de los contratos de compra-venta. Fíjense que en lo que sigue en el desarrollo, cuando lo lean ustedes con más detalle, van a encontrar que justamente estas normativas lo que hacen es establecer los marcos amplios, no los específicos que van a regir a los contratos. ¿Por qué? Porque no está determinada esa estructuración cuadrada, por así decirlo, en los contratos internacionales, sino les había mencionado también en la clase pasada que necesariamente tienen que tener ciertos datos, pero esto no implica que lleve un orden, ¿sí? O una estructura rígida, por el contrario, es abierto. Y está fundado justamente en esta normativa que les mencioné aquí, ¿sí? Sin embargo, hay que tener presente que ¿qué ley vamos a aplicar cuando existe efectivamente un contrato de carácter internacional? Bueno, hay distintas, el derecho internacional en sí, tanto el público como el privado, nos establecen una serie de lineamientos, fundamentalmente el derecho internacional privado, una serie de lineamientos para tener en cuenta y decidir de qué manera se van a aplicar justamente las normativas. Esta ley aplicable, entonces, ¿cuál va a ser? Aquí les menciono el detalle de lo que les estaba contando recién. Y hay varios, lo que se conocen en derecho internacional como leyes de aplicación del derecho internacional. Entonces, ¿cuáles son estas? Están vinculadas a la capacidad de los sujetos
y a las formas del contrato en general. Con respecto a la capacidad del sujeto, encontramos dos tipos de leyes doctrinarias que se aplican. Una se llama ley del domicilio y la otra se llama ley de la nacionalidad. ¿Sí? Esto está vinculado a la capacidad de los sujetos. ¿Por qué? Porque es personal. Acuérdense que las personas en el derecho pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Depende de cómo se contrata. Está bien, si ustedes contratan con una individualidad, o contratan con una sociedad anónima o SRL, ¿verdad? O el del tipo de sociedad que corresponda en el país con el cual están contratando, igual siguen siendo sujetos del derecho, ¿sí? Son los sujetos. Entonces, se puede optar o elegir cuál de estas dos estructuras normativas se va a aplicar, la ley del domicilio o la ley de la nacionalidad, si es que vamos a considerar la capacidad de los sujetos. Tengan presente que siempre cuando hablamos de capacidad hacemos referencia a la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, aquí les menciono una descripción de los dos conceptos que estamos hablando, la ley del domicilio y la ley de la nacionalidad. Bueno, el domicilio está fundamentalmente vinculado a el sitio, el lugar donde efectivamente reside la persona física o la persona jurídica con la que se está negociando, ¿verdad? Una de las partes. ¿Por qué? Esto se llama, tanto el domicilio como la nacionalidad, son atributos de la personalidad, ¿sí? Así se llama, atributos de la personalidad. Los atributos en realidad son 5, ¿verdad? Uno es la nacionalidad, el domicilio, otro es el nombre, el patrimonio y uno más que no me acuerdo cuál es. Bueno, pero son 5. El estado civil, ahí está. El estado de las personas. Que las personas jurídicas no tienen estado propiamente dicho, ¿sí? Porque el estado solamente lo pueden tener, estado civil lo pueden tener solamente las personas físicas, ¿sí? El estado civil es soltero, casado, viudo, divorciado, son las formas de estado civil. Entonces, esos estados no los tienen las personas jurídicas, solamente las personas físicas. Pero también es un atributo de la personalidad. A nosotros lo que nos interesa conocer en este contexto es el domicilio y la nacionalidad. Bueno, entonces les mencionaba que el domicilio es justamente el atributo de la personalidad que hace referencia al lugar donde la persona reside, ¿sí? El espacio efectivo en donde nuestra persona física o jurídica está residiendo. Ahí dentro de lo que es el domicilio tiene varias subclasificaciones. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle, pero sí ustedes tienen que saber que el domicilio puede ser el domicilio real, que es en donde es efectivo el espacio donde está sentada la persona física o jurídica, o puede ser también el domicilio procesal, ¿sí? Que es el lugar en donde se declara que se reside a todos los efectos legales, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que una empresa tenga una sucursal, perdón, una sede matriz, una sede central, y todas las demás sucursales tienen domicilios diferentes. Sin embargo, el empresario puede optar en identificar que cada una de esas sucursales, independientes de la casa matriz, puede tener su propio domicilio legal, ¿sí? Entonces, o procesal. Entonces, ese domicilio va a ser el válido a todos los efectos legales. Mientras que el domicilio real es donde efectivamente está asentada la persona física o jurídica. El punto central con el domicilio es identificar que efectivamente se describa cuál es el lugar en donde se va a realizar todas las notificaciones y a todos los efectos legales dentro de un contrato internacional. Acuérdense que para que el domicilio sea efectivo tiene que estar identificado en 2 países distintos. Puede ser en Paraguay y en otro país, o más partes, ¿verdad? Puede ser en China, Paraguay y Argentina. En el caso de que venga por Puerto de Buenos Aires, por ejemplo, la mercadería traída de China y luego de allí acá a Paraguay. También dependiendo del tipo de
mercancía que se esté trasladando se va a marcar domicilio también en el sitio de depósito entre que se reanuda el ciclo ordinario del transporte, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso va a depender exclusivamente de las condiciones del contrato y el Incoterm que se haya elegido para realizar ese proceso de compra-venta y de traslado. Entonces, el domicilio, acuérdense que es eso, el espacio en el cual efectivamente las partes marcan su residencia. Ahí está. Bueno, y con respecto a la nacionalidad, bueno, la nacionalidad está más vinculada a la persona, es decir, donde efectivamente nace o se constituye, se crea la persona jurídica. Esa es la nacionalidad. En el caso, hay una condición particular de los habitantes. Fíjense que en el caso de que se opte por implementar la ley de la nacionalidad, siempre se va a vincular a dónde están los bienes jurídicos por un lado y por otro lado, quiénes son efectivamente las personas que negocian. La mayoría de las veces en que se aplica la ley de la nacionalidad se da entre personas jurídicas, perdón, entre personas físicas. Las personas jurídicas son las que están mayormente excluidas de la ley de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque está vinculado a otro lineamiento del derecho internacional que se llama el ius soli o el ius sanguinis. Ahí les anoté bien el detalle por si no entienden bien. Es ius soli, que es el derecho del suelo, y el ius sanguinus, que se refiere a la sangre de la persona que le sigue a todos los lugares donde vaya. Entonces, estos dos tipos de doctrinas son las que van a llevar adelante la ley de la nacionalidad y están más vinculadas, como les digo, a las personas físicas cuya nacionalidad les sigue a donde vayan a contratar, los distintos espacios donde vayan a contratar de manera internacional. Por ejemplo, en el caso de que necesitemos aplicar la ley paraguaya, bueno, vamos a solicitar la exclusiva preeminencia de la ley de la nacionalidad ante las demás. Se va a tener presente la normativa que rige en nuestro país antes que en los demás. Pero esto tiene que estar detallado y tiene que estar acordado en el contrato internacional. En el caso de que, por ejemplo, por algún motivo no hayamos descrito cuál es el tipo de ley aplicable, se considera a través del marco internacional la aplicación de uno de estos principios. ¿Sí? Muchas veces depende del tipo de mercancía que se traslada o del tipo de negociación que se realiza entre las partes. Por ejemplo, para un contrato de compra-venta internacional, normalmente se va a aplicar la Convención de Viena. La Convención de Viena refiere a que la preeminencia va a tener siempre el lugar del domicilio del contratante. ¿Sí? Por ejemplo, la preeminencia. Pero esto se aplica en el caso de que en el contrato no quede asentado puntualmente cómo se va a desarrollar esa, o sea, en el caso de conflicto, cómo se va a resolver. Entonces, acordarse, ley del domicilio, la ley aplicable a la ley del domicilio hace referencia al espacio físico donde declaramos que es nuestro asiento ordinario, el lugar de residencia ordinaria. Y el de la ley de la nacionalidad hace referencia ya también a la persona, a la nacionalidad de origen de la persona física mayormente, en la mayoría de los casos, y excepcionalmente en el caso de las personas jurídicas. Nacionalidad. Bueno, y avanzando en estas cuestiones, ya con respecto a la forma de los contratos, también tocamos dos aspectos. Uno que está referido a la libertad de forma, que es la que mayormente rige en los contratos internacionales, y luego hablamos del lugar de celebración. Esto también está vinculado a un principio fundamental que se llama principio de autonomía de la voluntad, que también les explico un poquito más. Bueno, yendo otra vez al espacio de la forma de los contratos, hablamos del principio de libertad de forma en donde no se exige que sea puntualmente
un contrato escrito o un contrato verbal el que rija entre las partes. Lo importante es que se cumplan los pasos de negociación previa para acordar de qué manera se va a desarrollar un contrato internacional. Y sobre todo allí en ese momento de negociación lo que se va a hacer es estructurar cuál es el tipo de normativa que vamos a aplicar en caso de conflicto y cuáles son los incoterms que vamos a aplicar a los distintos tipos de contratos. Entonces, allí es donde se nota con mayor injerencia el principio de la libertad de forma. No tiene una estructura específica, ¿sí? Entonces, inclusive es tan abierto el tema de la forma en el contrato internacional que no es necesario siquiera firmar entre las partes un contrato, sino que hay otros medios para demostrar la efectiva existencia de un contrato. Por ejemplo, en el caso de un contrato verbal. El caso de que exista una factura, ¿sí? La factura o la carta oferta, esos ya son documentos que ayudan, que coadyuvan a la comprobación efectiva de que existe un contrato internacional. Bueno. ¿Karen, alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno. Bueno, y con respecto a el lugar de celebración, es justamente otro de los principios que se tienen presente cuando hablamos de los contratos internacionales. El Lex Loci Contractus es el nombre que se le da a la ley del lugar en donde efectivamente se firma o se acuerda un contrato de carácter internacional, ¿sí? Miren, no hace falta que las personas se trasladen de un lugar a otro para realizar la firma efectiva de ese contrato. El punto central es que en el documento en donde estamos acordando, donde estamos dejando sentado cuáles son los términos del contrato, quede identificado que se va a aplicar la ley de celebración del contrato. Es decir, que nuestro contrato dice, en la ciudad de Asunción, y acordamos las partes, entonces la ley de celebración del contrato va a ser la ley paraguaya porque se está llevando a cabo en este país. Sin embargo, si por algún motivo, por ejemplo, se decide realizar en Estados Unidos, pues entonces la ley del lugar de celebración va a ser el lugar donde se firma efectivamente que es en Estados Unidos. ¿No? Y dentro de Estados Unidos identificar cuál estado también, porque no es lo mismo hablar de una ley en Texas que hablar de una ley en que abarque el puerto de Manhattan en el estado de Nueva York. Entonces, es importante también identificar exactamente cuál es el lugar de celebración del contrato cuando esta normativa va a ser la aplicable. ¿Sí? Bueno. Y finalmente, lo que les estaba mencionando sobre el principio de la autonomía de la voluntad, que está también vinculado a la forma y fondo de los contratos, principalmente en cuanto al fondo. Fondo significa el contenido, ¿no? En cuanto al contenido de todas las condiciones del contrato. Y la forma es la estructura genérica. Entonces, el principio de autonomía de la voluntad es un principio de las ciencias jurídicas que no es exclusivamente aplicable al derecho internacional, sino a todas las ciencias jurídicas, en donde se da la libertad a las personas físicas o jurídicas, ¿verdad?, de elegir cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se va a desarrollar un contrato internacional. Y solamente la normativa general relacionada al tipo de negociación y al tipo de bien o servicio que se esté negociando, que forme parte de la mercancía del contrato, va a ser la que establezcan una u otra restricciones en el contrato. Pero en sí es totalmente abierto, va a depender de la voluntad de las partes y del interés de las partes que tengan a la hora de negociar. Se puede pactar lo que se quiera justamente dentro del marco de la ley. ¿Sí? La clase pasada les había colocado como ejemplo que, por ejemplo, si hacemos una negociación con la India, hay ciertos productos que no se pueden negociar justamente en respeto a la cultura hindú.
por ejemplo, la carne vacuna les había mencionado, que es un ejemplo clásico para hablar de esto. Entonces, el principio de la autonomía de la voluntad, ni por más que uno quiera pactar el traslado, el transporte de la carne vacuna, no se puede porque es ilegal la comercialización de carne vacuna en la India, ¿entiendes? Entonces eso está fuera de la ley y excluye la aplicación de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, cualquier otro producto que esté dentro de la ley puede ser negociable, dependiendo de las características, ¿verdad? Pero dentro de la ley puede ser negociable y va a depender exclusivamente de cómo las partes, tanto contratante como contratado, acuerden las condiciones y términos de la negociación, sea compra-venta, sea distribución, sea contrato de transporte, no importa el tipo de contrato internacional, joint venture, no importa el tipo de contrato que sea, pero va a depender de cómo acuerden interpartes el desarrollo de esa actividad. ¿Está bien? A ver, ¿hay alguna duda, Karen? No, profe, ninguna. Bueno, esta sección por suerte del material es súper corta, no hay mucho inconveniente con esta parte, es sencilla, te voy a decir, no es muy compleja. Entonces, a ver, voy a volver a nuestra pantallita. A ver, un segundito. O sea, que mi notebook me está otra vez. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, esto va a formar parte también del examen parcial. Voy a hacer algunas preguntas seguramente de aplicación ya para la oportunidad del examen y en las mismas condiciones en las que habíamos hablado en el primer parcial, ¿sí? ¿Estás lista para rendir, Karen? Va a ser hasta la semana que viene el periodo de vencimiento. No, hoy solamente hicimos esto. Bueno. ¿Está bien? Bueno, si no tenés ninguna duda, entonces voy a aprovechar lo que nos queda de tiempo para ya publicar el examen y lo puedan desarrollar hasta el próximo jueves a las 23:55. Como siempre, les pongo los vencimientos allí. Y si hay algún inconveniente o algo, ya saben, se comunican conmigo al WhatsApp en el grupo o a través del foro de novedades de nuestro curso sin ningún inconveniente. Y, profe, la nota del primer parcial todavía no aparece. Tengo que publicar. Ya está todo corregido, todo, ya tengo las notas, los promedios pasados, pero todavía no publiqué en el curso. Lo voy a hacer seguramente este fin de semana. Ah, ok. Sí, sí, así es. Varios compañeros también ya me preguntaron por privado esa misma circunstancia y si todavía no publiqué, las notas ya están, pero todavía no publiqué visible para ustedes. Ah, Pero bueno, profe. sí o sí va a ser ahora este fin de semana. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces voy a detener la grabación y ya te libero, Karen. No, no tengo ninguna duda, profe. Bueno, perfecto entonces. Cualquier cosa, vamos a estar en contacto y bueno, por esos medios que te mencioné y a los compañeros también, cualquier duda por favor me avisan y bueno, ya desde ya les deseo éxitos en la semana de examen y a todos los compañeros que sean mamis, a las compañeras que sean mamis, feliz día por mañana. Adelantado. Nos vemos entonces, niñas. Dale, profe, gracias. Dale saludos a todos los compañeros. Nos vemos.